Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, y gracias a Elena también por la excelente exposición que tuvo, me parece interesantísimo lo que dijo y lo que yo voy a hablar tiene bastante relación con eso, con el tema que has tratado y me parece muy bien que estemos todos los presentes trabajando en temas similares y teniendo proyectos bastante eh, que tienen bastante acogida y que tienen bastante similitud en cuanto a metodología, en cuanto a la pasión por trabajar en espacio público y de manera colaborativa con las comunidades. Voy a compartir pantalla ahora. Bueno, voy a iniciar presentándoles un poco mi labor, como ya mencionó Sergio, como arquitecto investigador y docente al mismo tiempo en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y como director del proyecto Surlab. Quiero comenzar explicando qué es Surlab y de dónde nace esta idea. En primer lugar, la idea nace de un investigador de la Universidad Católica de Lovaina, ¿no? Nace de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Este investigador se llama Javier Méndez Abad y forma parte del grupo de investigación Urban Projects, Collective Spaces and Local Identities. Nace de su tesis de doctorado, de su tema de tesis doctoral, y es él quien contacta a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y específicamente a la Unidad de Estudios Urbanos. En ese momento yo me encontraba y me encuentro todavía formando una unidad que se encargue del estudio del espacio público y del estudio de la ciudad en general dentro de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Él me presenta este proyecto con unas propuestas para un estudio de análisis puntual en sitio y de él nace este proyecto que se llama o que coge el nombre Surlab por sus siglas que significan South Urban Research Lab. Eh, Inicia esta intención de trabajar en la coproducción de espacios públicos en barrios populares, de espacios públicos inclusivos en barrios populares de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, y propone un proyecto que se va a presentar o que en ese momento se iba a presentar a financiamiento de la cooperación belga BLIR. El proyecto se armó entre tres universidades, como ustedes pueden ver, los logos en la parte izquierda, la Universidad Católica de Lovaina, la Universidad de Cuenca en Ecuador y la Universidad de Santiago de Guayaquil en Ecuador también. A través de sus grupos de investigación, está el grupo de investigación que ya mencioné de la Universidad Católica de Lovaina, está el grupo Yactal Lab, Ciudades Sustentables de la Universidad de Cuenca y nosotros como parte de la ciudad de Guayaquil. Presentamos este proyecto, el proyecto fue aprobado y nos dieron un financiamiento para 2 años. Fue justo en enero de 2020, antes de iniciar el encierro por la pandemia. Este fue nuestro primer reto. El primer reto fue pensar cómo vamos a desarrollar un proyecto participativo en un barrio popular de Guayaquil, exclusivamente en el espacio público, si no podemos salir. Si estamos encerrados por el efecto de la pandemia, evidentemente es algo que era de y sigue siendo de mucha importancia, el permanecer dentro de casa y nos evitaba a nosotros poder trabajar con la gente. Pero ese fue nuestro primer reto. Yo quiero presentarles aquí al equipo. Somos en este momento 7 personas, tal vez hay 9 personas, solamente que 2 de ellos no, en ese momento no constaban. Somos casi 10 personas trabajando en el proyecto. Los 2 primeros en la esquina superior izquierda pertenecen al grupo de investigación de Urban Projects, Collective Spaces and Local Identities de la Universidad Católica de Lovaina, es Yves Esconyans y Javier Méndez. Como parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, estamos Ricardo Pozo y yo. Parte de la Universidad Daniel Orellana, que es también investigador en temas relacionados a sistemas de información geográfica. Tenemos una artista, docente, artista urbana, que se llama María Fernanda López. Ella tiene a cargo una bienal
en Ecuador, que se llama Haciendo Calle, que trabaja también en barrios populares. Y finalmente tenemos a Mauri Martínez, fotógrafo urbano, que también forma parte del proyecto Surlab. Aquí no constan Gabriela Carrión, de Cuenca también, y Javier Durán, que ellos se incorporaron al grupo posteriormente. Pero todos nosotros, con la misma intención de trabajar en el espacio público de manera colaborativa, nos unimos para trabajar sobre un barrio en la ciudad de Guayaquil. Como principal objetivo, Surlab tiene el trabajo conjunto con la comunidad para mejorar barrio, para mejorar el espacio público de un barrio de manera participativa, de tal manera que esto se pueda ver reflejado en una mejora de la calidad de vida de la población y también generar conocimiento y empoderamiento por parte de la comunidad. Nuestra metodología propuesta originalmente partía de un proceso que no es lineal, un proceso que es cíclico, que nace de la comunicación a través de la universidad con residentes, con trabajo organizado con los dirigentes comunitarios, con otras universidades, hasta llegar a un trabajo en conjunto con autoridades locales, autoridades nacionales, ONGs y otras instituciones internacionales que pudieran formar parte del proyecto. Todo de la mano con la academia y de la mano con los estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Como resultados intermedios del trabajo, nosotros esperamos, los dividimos por fases, pero no queríamos que estas fases sean parte de un proceso lineal, sino que estas fases fueran un poco de un proceso cíclico, que una vez que nosotros termináramos una fase, iniciáramos con la siguiente, pero al mismo tiempo tuviéramos una revisión de el proceso anterior, de la fase anterior, para poder irlo mejorando y trabajando en conjunto con la comunidad y con otros dirigentes barriales. La idea y el punto de nuestro proyecto es que podamos nosotros preparar a la comunidad para que puedan empoderarse de la realidad, empoderarse de los procesos de participación ciudadana, y una vez que ellos puedan desarrollar procesos de coproducción y procesos de mejoramiento barrial, poder nosotros abarcar otro barrio y así ir aumentando el radio o aumentando la capacidad del proyecto. Originalmente nosotros planteábamos estas fases, 5 fases en específico. La primera fase, o las fases son generalmente las fases que nosotros podemos ver en un proyecto, que son análisis, diagnóstico, concepto, propuesta y capacitación, pero nosotros queríamos que a lo largo de toda esta fase exista la coproducción, porque en muchos procesos se habla de participación comunitaria, sin embargo, se confunde con procesos de socialización o procesos de presentación parcial de resultados hacia la comunidad y no necesariamente una coproducción o intermedio de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y del grupo de investigadores. Pudimos trabajar en entrevistas con los habitantes, poder armar una narrativa urbana con la ayuda de investigadores y asesores en este ámbito. Pudimos trabajar haciendo un registro fotográfico que no queríamos que se realice únicamente por parte de los investigadores, sino que sean los mismos habitantes quienes realicen un registro fotográfico de su realidad, de su familia, de su entorno urbano, para poder tener una idea clara sobre cómo se vive aquí. Posteriormente les voy a explicar un poco mejor el por qué era necesario que estas personas sean las que cuenten o que realicen esta narrativa gráfica, además de la narrativa urbana que nosotros estábamos realizando. Tuvimos talleres con actores, tanto de la comunidad como dirigentes barriales, representantes del gobierno local, representantes del gobierno nacional o gobierno central. Todo esto formó parte de la primera etapa de análisis. El reto fue realizarlo a través de sesiones virtuales, a través de llamadas telefónicas, a través de recorridos que no o que no fueron hechos a pie. Los recorridos tenían que realizarse dentro de un automóvil por la gravedad de la pandemia. Todos conocemos que Guayaquil fue una de las ciudades que más problemas tuvo durante los primeros meses de pandemia.
a nivel regional. Tuvimos muchísimos problemas en donde las personas que fallecían a causa del COVID en barrios populares eran dejadas o sus cuerpos eran dejados en la calle, en el espacio público, porque el sistema sanitario no tenía capacidad para poder atenderlos, peor aún, darles una sepultura adecuada. Durante esta etapa nosotros buscamos la forma de, a través de canales virtuales, a través de llamadas telefónicas, poder llegar a cumplir con este objetivo, a poder realizar una narrativa urbana, a poder dirigir grupos de estudiantes que pudieran realizar un registro fotográfico. Tuvimos muchísima ayuda de los líderes comunitarios, muchísima ayuda de las familias, de la propia población, que a pesar de las necesidades y los problemas de tecnología que tienen, pudieron brindarnos información y pudieron trabajar con nosotros. Superada esta etapa, aunque no la pandemia, superada esta etapa, pudimos con la información disponible realizar un mapeo interpretativo, al igual que un mapeo participativo, después de casi un año de haber iniciado. Tuvimos que reprogramar el proyecto y para poder desarrollar la información, tanto cualitativa como cuantitativa, en donde pudiéramos exponer problemas sociales, problemas urbanos, problemas ambientales de la comunidad, para de esta manera identificar estrategias a seguir, una visión a 2050, una propuesta de imagen urbana que corresponde a un proceso de planificación urbana. Y posteriormente nos encontramos actualmente en la etapa de propuesta, en donde nos encontramos diseñando proyectos de intervención, proyectos de urbanismo táctico, acupuntura urbana, calles completas para trabajar con nuevas centralidades urbanas y muchas otras estrategias que actualmente están en discusión por parte de grupos de investigación o arquitectos a nivel mundial. El punto final de este proyecto busca elaborar un manual de coproducción urbana para barrios populares en la ciudad de Guayaquil y, por qué no, a nivel nacional, que va a ser realizado a raíz de toda la información que hemos recopilado, para que pueda ser utilizado por dirigentes barriales, para que pueda ser utilizado dentro de la cátedra y que pueda ser utilizado también por los actores o los representantes del gobierno local. El barrio donde nosotros estamos trabajando se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Les he puesto esta información para que quienes no están familiarizados con la ciudad puedan entender cuál es la dinámica urbana que atraviesa la ciudad de Guayaquil. Lo que ustedes ven hacia la parte oeste de este río, este es el río Guayas, el río más importante de la provincia y el río más importante de la costa ecuatoriana. Ingresa, se transforma en río a partir del Golfo del río Guayas, el Golfo de Guayaquil, y lo que ustedes ven hacia la orilla, en el plano, orilla izquierda o la orilla oeste, ustedes pueden ver la ciudad de Guayaquil. Esta península que ustedes ven acá es otra ciudad, es la ciudad de San Borondón, y lo que ustedes ven hacia la derecha de la imagen es otra ciudad, es la ciudad de Durán. Estas tres ciudades están unidas por el puente, un único puente construido en los años 70 y que marcó la diferencia del desarrollo urbano de Guayaquil. La ciudad de Guayaquil nace en este sector que estoy señalando con el cursor. Aquí hay un cerro, el Cerro del Carmen y el Cerro Santa Ana, en donde se asentó la ciudad a finales del siglo XVII. A medida que fue avanzando el crecimiento de la ciudad, lo fue haciendo hacia el sur, ocupando terrenos que originalmente estaban correspondidos por manglares, una sabana que fue poco a poco rellenada y ocupada tanto de manera formal como informal durante la primera mitad del siglo XX y gran parte del siglo XX, de hecho, porque la ciudad de Guayaquil tenía como frontera norte el Cerro Santa Ana que acabé de mencionar. A partir de los años 80 creció hacia el norte exponencialmente
y han sido estos últimos 40 años el crecimiento que se ha dado hacia el norte y hacia el oeste de la ciudad. Pero durante la mayor parte del siglo XX, su crecimiento se realizó hacia el sur. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque donde está el recuadro amarillo es donde se asienta el barrio, el gran área que se denomina el Guasmo de la ciudad de Guayaquil, y donde nosotros vamos a trabajar, o donde hemos estado trabajando estos 2 años que ha eh, formado el proyecto. Este es el barrio específicamente, se llama Cooperativa Santiaguito Roldós de la ciudad de Guayaquil. Está cercana al Estero Salado, lo que ustedes ven ahí a la izquierda es el Estero Salado, que es un brazo que se conecta con el río Guayas. Y este terreno fue originario o fue ocupado de manera informal, rellenando espacios que eran manglar y que poco a poco fueron ocupando esta zona de la ciudad de Guayaquil. Fue originalmente ocupada informalmente por familias que venían de zonas rurales en los años 80. Fue una época en donde la ciudad de Guayaquil tenía muchísimas obras y proyectos de infraestructura gracias al auge o al boom petrolero que benefició al país y que generó o derivó a propuestas y a proyectos de ingeniería que requieren muchísima mano de obra también. Estas familias que ocuparon los terrenos que originalmente eran de manglar, fueron, gracias a su autogestión, fueron mejorando sus condiciones. Originalmente utilizaban puentes de madera, puentes de caña, vivían en viviendas palafíticas, con lo que encontraban podían utilizarlo para construir sus casas, y a través de la autogestión fueron mejorando su barrio, fueron mejorando sus condiciones, y de igual manera de manera informal. No fue sino hasta año 2012 o 2010 en donde muchas de las familias asentadas a las orillas del estero fueron reubicadas, y las familias que se encontraban ya en una situación que no comprometía ningún riesgo fueron regularizadas, es decir, que les dieron la titularidad de sus terrenos y fueron ingresadas al catastro municipal. Esta es la forma que viven actualmente las personas que ocupan estos terrenos, una informalidad que no es nada nuevo para nuestra región y para nuestras ciudades latinoamericanas. Y a medida que fuimos avanzando, podemos llegar a la situación actual de Santiaguito Roldós. Así es como se ve actualmente Santiaguito Roldós, ya muy lejos de las viviendas de caña, muy lejos de los puentes de madera, y ya con vías, con alcantarillado, con agua potable, con iluminación. Y asimismo, como llega el desarrollo urbano, llegan los problemas a otro nivel. Estamos hablando de que una primera generación que venía de zonas rurales, trabajaba en comunidad, trabajaba mucho con autogestión para mejorar sus condiciones de hábitat, y esa generación ya pasó a una nueva, y esta nueva generación ya encuentra un barrio totalmente diferente, un barrio mucho más urbano, mucho más consolidado, y pueden tener otro tipo de, otra realidad y otro tipo de profesiones, otro tipo de ocupaciones. Todas estas circunstancias permiten que en Santiaguito Roldós podamos encontrar paisajes naturales como los que vemos ahora, que sirven para recreación, sirven para actividades productivas, como podemos encontrar otras realidades mucho más urbanas, como la chimenea que se ve en el centro, como el sector industrial, que ya vamos a ver a qué corresponde o a quién le pertenece, y adicionalmente a muchos otros problemas. Por más que tengamos espacios públicos que se vean formales, espacios públicos que se vean de una u otra manera con un mantenimiento adecuado, tenemos problemas de contaminación. Lo que ustedes pueden ver ahí son dos áreas industriales
industriales muy grandes. La que se ve a la izquierda es Selec, que es la empresa pública de electricidad que tiene una planta térmica que utiliza combustible para generar electricidad. Y a la derecha lo que pueden ver es una industria privada de fertilizantes que generan un gran impacto ambiental en la zona, que se deriva también en enfermedades hacia la población. Ustedes pueden encontrar grandes torres de alta tensión justo encima de las viviendas. Uno camina por las calles y se puede escuchar claramente cómo la electricidad pasa a través de ese cableado, y la comunidad debe o tiene que experimentar eso, la comunidad vive eso a tal punto de que ya ni siquiera perciben este sonido o no perciben cuáles son los problemas que esto ocasiona. Unido a otro tipo de problemas más urbanos, la acumulación de desechos, la falta de recolección de estos desechos sólidos, la contaminación ambiental que genera esta empresa o estas industrias que se encuentran en la zona. Estas son fotos de uno de los principales diarios de la ciudad. Pueden verse los problemas, son palpables los problemas ambientales que atraviesa esta comunidad. Así como otro tipo de problemas muy graves, problemas en cuanto a la seguridad, problemas sociales que requieren una atención constante de la policía y requieren mucha intervención también por parte de las autoridades. Tenemos grupos sociales que tras la imagen de un apoyo o tras la imagen de una hinchada a uno de los equipos de fútbol más importantes de la ciudad, esconden actividades delictivas y actividades muy frecuentes de narcotráfico y microtráfico de drogas en la zona. Estas son imágenes que inclusive están subidas en redes sociales de grupos, de ciertos grupos que generan inseguridad en la zona. Ustedes pueden ver que las imágenes son bastante sugestivas y que representan uno de los problemas principales en este barrio. Podemos decir que este barrio es uno de los barrios con mayores problemas sociales y con mayor inseguridad que hay en la ciudad. Eso a nosotros nos generó un nuevo reto. Ya el reto que nosotros teníamos era que íbamos a entrar a un barrio con muchos problemas sociales, con muchos problemas urbanos, y sumamos un reto más, que es la pandemia. Hablando sobre las actividades que realizamos como grupo de investigación y como proyecto, podemos dividir las actividades en dos: las actividades que realizamos como Surlab y las actividades que estábamos realizando como parte de la materia de diseño de espacios públicos de la Facultad de Arquitectura. La columna izquierda que ustedes pueden ver se centra en las actividades de talleres, las actividades de mapeo, las actividades de coproducción que tenemos con diferentes tipos de actores, y a la derecha las actividades que realizamos con los estudiantes, que comprenden entrevistas con la población, diseño de estrategias, preparación de trabajos, preparación de propuestas urbanas. Sin embargo, a estas actividades se le sumaron muchas otras que les voy a mostrar a continuación. Nosotros iniciamos así. Iniciamos en pandemia. Iniciamos con una reunión con los dirigentes, todas las personas que ustedes ven ahí, excepto Javier y yo, los que estamos de camiseta azul y yo que estoy de camisa gris. El resto son dirigentes barriales que se sentaron con nosotros a trabajar en la preparación de las actividades que íbamos a realizar en adelante. Iniciamos también con la preparación de la comunidad, perdón un momento, con la comunidad, inspirados en el trabajo que realizó Caroline Moser. Caroline Moser es una antropóloga de mucha trayectoria en investigación que durante los años 80 llegó a vivir al Guasmo de Guayaquil para poder experimentar en carne propia la realidad de las familias que, como les dije anteriormente, han llegado o habían llegado de zonas rurales para habitar y para buscar una mejor o mejores oportunidades de trabajo en la ciudad de Guayaquil. Ella, a través de su investigación y de su libro, también formó parte de los asesores del proyecto, nos dio muchas ideas sobre cómo continuar en este proceso de coproducción. También revisamos otras
otros trabajos que se han realizado en Latinoamérica. Esta imagen es tomada de la página web de Ocupa tu Calle, en donde trabaja Mariana Alegre. Ella también, a través de los diferentes webinars que nosotros tuvimos durante la pandemia, nos compartió su experiencia de coproducción y mejoramiento de espacios públicos a través de la intervención urbana. Otra de las personas, entre todas las que nos ayudaron durante la pandemia, fue Gabriel Visconti, de Haga Estudio en Venezuela, que también trabajó en barrios populares para el mejoramiento de la zona, para mejoramiento de estos barrios a través de la coproducción de los espacios públicos. Durante la primera etapa de trabajo, tuvimos reuniones con actores municipales o de gobierno local, representantes del Departamento de Planificación, que nos mostraron cuáles eran las ideas o las principales estrategias que tiene el gobierno local para la ciudad y específicamente para estos barrios. De igual manera, tuvimos la participación de la presentación, de hecho, de los dirigentes barriales, quienes nos pudieron compartir cuáles eran sus problemas, cuáles eran sus principales necesidades, ya que no podíamos en ese momento hacer un recorrido o jornadas de participación. Una vez que la situación en el Ecuador y específicamente en Guayaquil estuvo un poco superada, no puedo decir superada totalmente, pero sí mejoró, pudimos visitar a las familias, pudimos compartir experiencias con las familias que habitan en la zona. La persona que está con el pulgar hacia arriba y la persona que está a la derecha fueron estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Bueno, siguen siendo estudiantes de la Facultad de Arquitectura, pero ya no de esa asignatura. Ellos pudieron entrevistar a una familia, pudieron conocer cuáles eran las realidades, y así otros grupos también entrevistaron a varias familias de la zona, pudieron constatar de primera mano cómo viven, a qué se dedican, y pudieron realizar parte de esta narrativa en donde pudimos determinar cuáles eran las generaciones que habían llegado al sector, qué generación se encuentra ahora y cuáles eran sus expectativas, y así también la generación entrante o la generación próxima, que son los niños y los adolescentes con quienes también tuvimos la oportunidad de trabajar. En la segunda parte del trabajo ya comenzamos la producción de información, comenzamos un proceso de mapeo participativo y un mapeo interpretativo en conjunto con la comunidad, en dos puntos específicamente de la comunidad. Uno, en un espacio público que se llama Parque Mundo de los Niños, como ustedes pueden ver. Llevamos jornadas de mapeo participativo. Este es el parque central del barrio. Ustedes pueden ver a la derecha que hay un callejón. Las personas que están sentadas ahí son personas que en ese momento se encontraban consumiendo sustancias ilícitas, consumiendo drogas, y conecta ese espacio, conecta ese parque con un callejón que es muy oscuro en la noche, que es utilizado por consumidores de drogas para pernoctar. El segundo espacio donde nosotros trabajamos fue a las afueras de la iglesia más grande que hay en la comunidad. Los representantes de la iglesia nos ayudaron convocando a las personas. Esta fue nuestra primera actividad en campo, en sitio, y tuvimos una gran acogida porque aprovechamos que teníamos a la mano dos herramientas muy poderosas. Primero, que fuimos un domingo cuando terminaba la misa y pudimos tener muchas personas que participaron de nuestro mapeo. Y segundo, el resguardo policial. El sector es bastante complicado, al punto que inmediatamente que vieron un grupo de jóvenes de la universidad que estaban recorriendo la zona, se nos acercaron policías, se nos acercaron motorizados para preguntarnos qué estábamos haciendo ahí y para resguardarnos en todas las actividades que estuviéramos desarrollando en ese momento. Aquí está la actividad que realizamos de mapeo participativo en conjunto con la comunidad, con los estudiantes, y también con el resguardo policial del caso.
Fue bastante interesante este mapeo participativo porque nos dio la oportunidad de conocer cuáles eran los puntos en donde existían espacios públicos de manera formal, cuáles de estos han sido utilizados, cuáles no se utilizaban, por qué no se utilizaban. También otro de los mapas que nosotros realizamos fue, según la comunidad, cuáles de los espacios públicos han sido mayormente utilizados y por qué o no han sido utilizados, y también por qué no son utilizados por la comunidad. Esta es una foto del grupo de trabajo de un fin de semana completo en donde sacamos bastante información. A la par de este proceso de mapeo participativo, realizamos cursos y talleres de fotografía para la comunidad. Aquí los estudiantes de la Facultad de Arquitectura no intervinieron. La persona que ustedes ven parada en el centro es Amaury Martínez, el fotógrafo urbano de quien les hablaba, y el resto eran jóvenes de la comunidad, jóvenes de Santiaguito Roldós, que participaron de este taller. El objetivo del taller era que ellos pudieran retratar su vida dentro de la comunidad de una manera que no hubiese intervención técnica, simplemente o intervención de investigación, ningún prejuicio, que ellos pudieran realizar un retrato, una narrativa fotográfica, una narrativa visual de su día a día dentro de la comunidad. Ahí hay unas imágenes sobre los talleres de fin de semana. Durante un mes y medio nos encontramos en este momento realizando un segundo taller debido a la acogida que tuvimos durante el primero, para seguir levantando información. Aquí son imágenes del segundo taller, ya con niños un poco más jóvenes, entre 12 y 18 años, entre 12 y 16, perdón, que nos van a permitir recoger mayor información sobre cómo viven. A la par, nosotros a través de los estudiantes fuimos recogiendo información que pudimos tabular y que podemos presentar sobre los problemas, las necesidades y la forma de vida de la comunidad. Para llegar a este tipo de mapeos, en donde mostramos cuáles son las zonas mayormente conflictivas. Toda esta información fue preparada por los estudiantes de la asignatura, en donde podemos ver las zonas mayormente conflictivas del barrio, a la par que podemos ver también otras cosas no tan negativas como la resiliencia que podemos encontrar por parte de los comerciantes informales y de los comerciantes que desarrollan actividades tradicionales de la ciudad de Guayaquil, como la venta de leche de chiva o cabra, como le quieran llamar, que todavía se puede ver. Esto es propio de las zonas rurales y que lo podemos encontrar hasta el día de hoy en zonas urbanas, en barrios populares de Guayaquil, a pesar de todos los cambios que ha mantenido la ciudad a lo largo de la pandemia, a lo largo de la globalización, a lo largo de diferentes administraciones locales. Esto nos sirve a nosotros para poder dirigir un poco mejor nuestras propuestas, nuestras intervenciones urbanas, de tal manera que nosotros podemos determinar dónde podemos ubicar estas estrategias. Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que ustedes ven es un mapeo del comercio formal y cuáles son las calles que están más familiarizadas o donde se ubican en mayor proporción el comercio, y cuáles son las intervenciones que podemos nosotros proponer, o cuáles son los nodos en donde se concentra la mayor cantidad de peatones y comerciantes, de tal manera que nosotros podamos tener unas intervenciones de acupuntura urbana, unas intervenciones de urbanismo táctico con con mucho más sustento y mucho más fundamento. Nos encontramos en esta parte, en la tercera fase y ya final del proyecto, en donde estamos realizando propuestas de intervención urbana. ¿Cómo nosotros vamos a orientar o cómo estamos orientando esas intervenciones urbanas? Simplemente buscando en un buscador de internet, buscando en Google cuáles son las palabras claves que más se repiten al momento de entrar a buscar Santiaguito Roldós, que es el nombre de la comunidad, y pudimos determinar 4 diferentes campos o 4 diferentes palabras clave.
comunidad, movilidad, seguridad y productividad. Inclusive ahí están los nombres de los estudiantes que formaron parte de estas propuestas y pudimos generar una visión que fue armada por ellos, una visión de cómo ellos quieren ver o cómo en conjunto con la comunidad quieren ver Santiaguito Roldós a 2050. Cómo ellos quieren ver transformado su espacio público. Lo que ustedes ven aquí es ese Parque Mundo de los Niños que vieron anteriormente. La comunidad nos pedía que transformáramos ese espacio en un espacio mucho más seguro, en donde los niños puedan transitar sin problemas. Ese niño que está ahí con una patineta alude a un accidente que hubo antes de la pandemia, en donde un niño fue atropellado por un bus urbano en esa esquina, y ellos nos solicitaban que este barrio o este espacio público específicamente esté apto para que los niños puedan utilizarlo sin tener ningún problema, sin tener ningún accidente. De igual manera, la incorporación de áreas verdes y luminaria para que en la noche puedan estar y utilizar este parque sin tener ningún tipo de inseguridad. Y llegamos a intervenciones como esta. Han sido propuestas simplemente porque vamos a tener que nosotros presentar esto al gobierno local para que puedan realizarse y llevarse a cabo. Y estas intervenciones que están hechas a manera de urbanismo táctico, ustedes pueden ver las siluetas de unos animales, de unos bichos ahí, es porque el parque es conocido también como el Parque de los Bichos. Entonces, para alejarnos un poco de esa connotación un poco negativa, lo que hicimos fue transformar la idea de los bichos como algo más de educación o algo más infantil que podemos verlo plasmado en el espacio público. Y de igual manera hubo otras intervenciones dentro del espacio público, hubo otras intervenciones o propuestas que las vamos a ver a continuación. Otro de los talleres va de la mano con el arte. María Fernanda López, que es la artista que forma parte del proyecto, la artista urbana, está proponiendo junto con la comunidad hacer murales participativos para lo que nos hemos reunido varios fines de semana con representantes de la comunidad y con miembros también de las familias que habitan en el sector para poder llegar a este tipo de intervención. De tal manera que se pueda conocer el barrio como un barrio muy distinto a un barrio violento, muy distinto a un barrio inseguro y un barrio que pueda ser construido con la gente, con la propia comunidad. Y esta es la primera intervención que nosotros hemos realizado. Este es el proyecto piloto, en donde transformamos la fachada de una casa comunitaria, de una casa comunal, incorporando elementos de animales a través de la participación de artistas internacionales y de la Bienal que les comentaba, Haciendo Calle, en donde el grupo de artistas realizó la intervención y poco a poco pudimos tener la curiosidad y el interés por parte de la comunidad. Ustedes pueden ver ahí una señora que se detuvo a ver qué era lo que estábamos haciendo. Este es el resultado final y pudimos tener esta reacción. Familias enteras el fin de semana siguiente se acercaron, se tomaron fotos, ya reconocen este espacio como un hito dentro de la comunidad, en donde pueden asistir, en donde se sienten seguros, en donde se pueden realizar actividades al aire libre, donde tienen internet gratis, como lo pueden ver en la imagen, y en donde ya podemos respirar otro aire que no sea necesariamente el que ustedes vieron a inicios de la presentación. Esta es una imagen de los artistas que tuvieron relación con el primer proyecto piloto. El fin de semana que pasó iniciamos una segunda etapa de esto, en donde vamos a transformar 2 casas comunitarias, adicionalmente con nuevas imágenes para que también esto vaya funcionando como una centralidad y vayamos nosotros desarrollando actividades urbanas que puedan ir cambiando poco a poco la realidad de esta comunidad. Finalmente, nosotros queremos reunir todas estas estrategias, herramientas, toda la información que hemos levantado y poder hacer un manual
de participación comunitaria, en donde ya una vez que nosotros implementemos las intervenciones urbanas en conjunto con la comunidad, puedan quedar registradas y pueda quedar esto para el uso, como les había comentado, de la comunidad, de la academia y de los representantes del gobierno local. Finalmente, solamente me queda invitarlos a seguirnos en redes sociales como Surlab o como la Unidad de Estudios Urbanos para que puedan seguir realizando o puedan seguir revisando cuáles son las actividades que nosotros estamos llevando a cabo en la zona. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su atención y preguntas si tienen son bienvenidas. Bien. Eh, Félix, muy interesante. Me parece que es un ejercicio académico y de vinculación con la comunidad que vale la pena difundirlo. Creo que todos los que estamos en las universidades en países de América Latina que enfrentamos estas realidades de la organización popular, de alguna manera, con cierto enfoque u otro, hemos participado en estas experiencias. Me parece relevante, digamos, la metodología que ustedes han abordado, cómo plantearon el equipo de trabajo, el método de trabajo, la forma de vincularse con la comunidad. Me parece que es muy aleccionador para todos nosotros y da pie para que, bueno, otros colegas que han participado en este tipo de experiencias, pues se retroalimenten también, ¿no? Me parece que en ese sentido es un ejercicio interesante. Yo veo aquí en pantalla que está, por ejemplo, Angie de Alemania, Angie Benhomer de Alemania, que prácticamente buena parte de su vida se ha dedicado a este tipo de trabajos. El mismo Alejandro Farfán de nuestra universidad, que trabaja con sus estudiantes más o menos en esta línea. No sé si ellos quisieran hacerles algún comentario mientras yo reviso las preguntas por el chat, por la sección de preguntas y respuestas. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Hola Sergio, ¿puedo hacer un comentario? Sí, claro, adelante. Sí, no, pues, pues muchas gracias por tu presentación. Como dice Sergio, ¿no? Pues sí, efectivamente, en mi caso, pues trabajo mucho con estas comunidades. Y bueno, felicitarte también por este equipo que conforma, ¿no? Multidisciplinario, el fotógrafo, en fin, yo creo que son las cosas que a la gente cuando va uno a las comunidades, pues le dejan huella, ¿no? El hecho de ir a estas comunidades y los detalles más pequeños, desde que te regalan un pedazo de pan del que hacen ellos, etcétera. Pero yo creo que sí es una manera la que ustedes están haciendo muy efectiva de incluir a estas comunidades, de hacerles sentir y saber, porque esas comunidades ya son muy importantes, pero ellos a veces como que en el cotidiano, pues ya lo ven como una normalidad, ¿no? Entonces, esta vez en el seminario, pues hemos repetido mucho también a veces la palabra normalizar, ¿no? En muchas cosas. Y pues nada más felicitarte y pues bueno, más adelante ojalá también compartamos algún trabajo en común. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Felicidades. Muchas gracias. Y sí, es muy cierto, ¿no? El trabajar con estas comunidades es bastante enriquecedor y al mismo tiempo muy complejo, porque la experiencia que nosotros tenemos dentro de la academia nos lleva también a respetar mucha metodología y cuando vamos al campo nos encontramos que esta metodología hay que nuevamente diseñarla, hay que adaptarla porque nos encontramos con tanta variedad de circunstancias, situaciones y tanta variedad de visiones, tanto individuales como comunitarias. Y es muy complejo, pero a la vez a nosotros nos ha permitido que esto se represente en un reto, en una oportunidad que también nos permite trabajar con muchas personas y muchos tipos de personas. Y eso ha sido, yo creo, lo más destacable del proyecto.
que nos queda una experiencia muy grata. Muchas gracias. Gracias a ti. Mira, Félix, aquí en el chat nos están llegando algunos comentarios de Aarón Solano. Dice que está trabajando su tesis de arquitectura, supongo, en una propuesta de renovación urbana en mi barrio. ¿Es posible contactarnos a través de una página o de una dirección de web? Si tú no las puedes poner en el chat, ¿cómo te Sí, podemos, perfecto. para que la gente pueda contactarte? Sí, perfecto, no hay ningún problema. Ana Karen Ramos, también estudiante seguramente de México, pregunta, adicionalmente a la iluminación, ¿qué otras medidas de seguridad podemos tomar para mejorar las condiciones de seguridad en las comunidades? Lo principal y lo más importante, y esto es un criterio muy personal, es poder involucrar a la mayor cantidad de usuarios en el espacio público. Mientras nosotros tengamos espacios públicos llenos de gente, vamos a disminuir en una gran parte la inseguridad. Obviamente no es la única solución. Esto debe ir acompañado de mucho trabajo social, debe ir acompañado de intervenciones urbanas en cuanto a equipamiento, como bien lo mencionas, la iluminación, la incorporación de vegetación, el buen mantenimiento del mobiliario. Yo siempre les digo a mis estudiantes, si nosotros vemos un parque que sea oscuro, que esté mal mantenido y que no sepamos y no podamos ver quién lo ocupa, no vamos a ingresar nunca. El éxito en la seguridad viene con las actividades, con la presencia de gente, con la presencia de comercio, un comercio que esté organizado, que esté ordenado y con la limpieza del espacio público en todo sentido. Bien, Milton Andrade nos pregunta, de Ecuador también, ¿puedes indicarnos cuáles serían las variables urbanas más complejas que ustedes identificaron en este tipo de espacios y de proyecto? Sí, bueno, una de las variables, no le llamaría yo variable, pero le llamaría una componente urbana bastante compleja, fue la seguridad. La seguridad, o de hecho la inseguridad dentro de la comunidad, porque si bien es cierto que la comunidad, encontramos una comunidad muy bien organizada, con líderes comunitarios, con sectores, una comunidad sectorizada, una comunidad que respeta a su líder comunitario. Por otro lado, encontrábamos ciertos puntos confusos, ciertos puntos en donde nos decían no vayas para allá, no podemos nosotros contar con este grupo de personas. Hablábamos con la policía y la policía nos decía, nosotros no tenemos tantos problemas y decían tantos problemas de homicidios en la zona, en mayor número tenemos violencia intrafamiliar. Entonces, tanto la inseguridad dada por la falta de educación, la falta de recursos, la falta de otras oportunidades de trabajo, generan una inseguridad muy compleja en la zona con la que nosotros tenemos que, como no podemos batallar directamente, lo que podemos hacer es sortear esa inseguridad para poder generar espacios públicos, para poder generar una mejor comunidad que vaya transformando poco a poco, que sirva de semilla para que poco a poco se transforme esta inseguridad o se minimice a lo máximo que se pueda la inseguridad. Pero es un proceso que tarda muchísimo tiempo. Nosotros no queremos estar hoy aquí, mañana en otro lado, sino empoderar tanto a los líderes como a la propia comunidad y trabajar con ellos. Así que si responde tu pregunta, lo más complejo es trabajar con la comunidad mientras existan estas condiciones de inseguridad y súmale la pandemia que a todos nos ha afectado. Mira, aquí una pregunta de Oaxaca, Alejandro nos escribe, creo importante que en estos proyectos barriales deba considerarse, bueno, la durabilidad o la permanencia de las intervenciones en el tiempo, ya que después de algún tiempo decaen o se vuelven efímeras. Correcto, sí, totalmente de acuerdo, lo acabé de decir. No queremos nosotros estar hoy aquí, ya tenemos un año trabajando con ellos y recién estamos iniciando.
Tenemos un año trabajando con líderes comunitarios y hemos abarcado cierta confianza y hemos alcanzado ciertos objetivos, pero yo no creo en este momento que podamos nosotros decir que eh, dejamos una comunidad ya transformada. Yo creo que es un trabajo que tiene que continuar por mucho tiempo más, que no podemos dejarlo a un lado. Algunos de mis colegas decían, no podemos hacer una visita de zoológico, que es muy criticada hacia los urbanistas, e inclusive en algún momento tuvimos ese comentario por parte de la comunidad, cuando recién iniciábamos, decían, ustedes vienen, nosotros aportamos con información, nosotros los ayudamos a ustedes y después se van. Y nosotros sentimos que nos usaron y eso nos obligó, claro, eran temas de pandemia, pero nos obligó a replantear nuestra metodología de tal manera que podamos mantener ese canal de comunicación directo y ese canal de trabajo en conjunto constante a pesar de las dificultades de la pandemia. Así que es muy importante que se mantenga viva este medio, este canal de comunicación y este trabajo en conjunto. Maruja, ¿tú querías participar? Hola Félix, primero felicitarte, una muy interesante conferencia, el tema muy interesante y me queda como una inquietud en cuanto a al aspecto de la participación ciudadana. Muy interesante eso que tú dices en cuanto a que dependiendo de las circunstancias, del entorno, etcétera, será lo que se haga, se trabaje con, cómo se trabaje con la gente. En este sentido, entonces, ¿tú cómo consideras que la participación ciudadana se debe manejar en diferentes contextos, ¿no? O sea, la participación tiene que ser desde el principio, desde el mismo momento en que inicia el proyecto, o hay momentos específicos en los que esto se hace, digamos, más es prioritario, ¿no? O hay algunos momentos o desde el principio y hasta el final. Yo siempre he creído que no es todo el tiempo y hay que definir cuáles son esos tiempos. No sé qué piensas tú. Sí, nosotros teníamos la misma impresión que tú al inicio. Decíamos, bueno, hay ciertas etapas y nosotros cada etapa vamos a crear momentos de participación ciudadana en donde vamos a ir puntualmente a trabajar con la gente, generamos talleres, pero nos hemos dado cuenta que eso sumado a la pandemia nos va a traer una desconexión, o sea, va a ser un vaivén de participación, vamos a tener unos momentos muy estrechos en cuanto a la participación comunitaria o muy productivos y después nos vamos a alejar y se pierde esta inercia en la participación. Yo creo que hay que mantenerse a lo largo del proyecto, hay que mantenerse en comunicación y en participación. Nosotros la pandemia nos deja como experiencia que las redes sociales y los medios de comunicación por celular son muy importantes dentro de la participación comunitaria porque podemos tener opiniones de los dirigentes, opiniones de la población, como si estuviéramos conversando con nuestra familia o con nuestros colegas de trabajo y poderles indicar, no solamente coordinar tiempos, sino indicar cuáles van a ser los productos en los que estamos trabajando y poder coproducir con ellos mucha información, que ellos nos den sus opiniones, que ellos nos den algunas propuestas de intervenciones, de proyectos, bueno, una comunicación constante con ellos. Yo sí creo que esa participación debe mantenerse a lo largo del proyecto. Fernando Alvarado del Nodo Bolivia, de la Universidad Privada de Bolivia, escribe: felicitaciones, muy buen trabajo. Me gustaría saber cómo fue la participación directa de la universidad, principalmente la participación de los alumnos y los docentes. Bien, bueno, como parte de los docentes, nosotros dirigimos los talleres, nosotros dirigimos algunas actividades dentro de la comunidad, dirigimos los talleres participativos
con niños, con adolescentes, en donde recogemos información que nos puedan compartir ellos, los talleres en donde los niños nos dibujan cómo quieren que sea su barrio, los niños nos dicen, nos pintan sus casas y podemos nosotros interpretar cuáles son los problemas que atraviesan, qué es lo que ellos encuentran normal, ya que el término se repite bastante, como dijo Alejandro, qué es lo que ellos consideran normal dentro de su entorno cercano, y esto lo dirigimos los docentes que estamos relacionados al proyecto. Los estudiantes se encargan de realizar otro tipo de actividades como los mapeos participativos, los mapeos comunitarios, el trabajar con las entrevistas de la comunidad, el trabajar con procesos participativos en donde ellos exponen sus proyectos y la comunidad comienza a hacer algunas modificaciones o a aclarar algunos puntos que vayan más relacionados con su día a día. Y luego tenemos los talleres puntuales en donde los asesores, los artistas, los fotógrafos, también capacitan a la comunidad para llevar a cabo jornadas de participación y llevar a cabo también producción de información que la maneja directamente la comunidad. Pues agradecemos a Félix Chunga de la Torre y a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil su participación en este evento, y como decía al principio, ojalá que sea la primera de muchas más participaciones a lo largo de los futuros seminarios. Seguro Gracias. que sí. Muchas gracias. Seguimos.